Bienvenidos a mi canal, El Mundo de la Ciencia Ficción. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Ellos dijeron. La niña alienígena había terminado, pero un humano le tomó la mano y se quedó en la bahía médica de la estación Orfeo, metido como un obstinado percebe en el borde de una enana roja en descomposición. El aire olía débilmente de ozono, antiséptico y café quemado. Este último, gracias a Liam. El intento matutino de Cade de mejorar la moral, con lo que insistió fue un bronceado vintage. Método de preparación. Pero sospechosamente parecía verter combustible de avión sobre carbón. Él murmuró algo sobre la amargura artesanal mientras el robot médico depositaba silenciosamente la taza en un peligro biológico contenedor. Las luces del techo parpadearon, proyectando sombras nerviosas a través de las hileras de camas estériles. La mayoría estaban vacíos, siempre una buena señal a bordo de un puesto avanzado científico, pero una cama en el otro extremo permanecía ocupada. Una figura yacía inmóvil debajo de la malla polimérica de un campo de estabilización. Ella parecía humana, casi dolorosamente, pero con detalles que traicionaban su origen. Sus orejas barrieron, de vuelta en elegantes arcos alargados como las puntas de hojas antiguas atrapadas a mitad de rizo. Su piel, de un fresco gris lavanda, brillaba ligeramente cuando la luz la captaba a la perfección, como si su cuerpo no había hecho las paces con esta dimensión. Ella era alienígena y se estaba muriendo. El equipo médico había corrido cada escaneo, sintetizó cada tratamiento y agotó todos los protocolos enumerados en variante femenina de cenosis desconocida. Habían pinchado y proyectado, luego. Finalmente se encogió de hombros al unísono y declaró que no le quedaban más que unas pocas horas. Cualquier sistema biológico que la mantuviera en funcionamiento había sido destruido en el accidente, falla de resonancia interna, neural, decadencia de la red, fatiga cuántica del alma. Liam había dejado de entender la jerga después de catastrófico. Ella no se está estabilizando, dijo el doctor Tamarind, jefe de diagnóstico, mirando su consola como personalmente la había ofendido. Su ciclo de retroalimentación neuronal colapsó de nuevo. No nos queda nada para intentarlo. No violaría 17 acuerdos interestelares y probablemente nos llevaría a inventar accidentalmente viajes en el tiempo con su vaso. Ella no está consciente, agregó otro médico. En realidad no. Probablemente no lo haya sido desde el accidente. Su cuerpo se está desvaneciendo. La última palabra quedó en el aire como estática. Desvaneciéndose. Liam se paró a los pies de ella. Cama, las manos en los bolsillos de su bata de laboratorio ligeramente chamuscada. Él había venido aquí originalmente solo para entregar un reemplazo. Cartucho de estasis, pero algo en su quietud lo hizo detenerse. Algo en la forma en que su mano yacía medio rizada como si ella tenía la intención de sostener algo y lo perdió. ¿Estás sola?, él preguntó. Técnicamente, no, dijo Tamarón suspirando. Pero bien podría estarlo. Esa noche, cuando las luces se atenuaron al ciclo nocturno y la bahía médica se quedó en silencio, Liam regresó. Trajo una vieja silla plegable, un termo cuestionable de algo etiquetado como lodo nutritivo de menta en un pequeño proyector de mano que hacía un bucle. Dibujos animados de bronceado vintage. Se sentó a su lado, mirando el campo azul suavemente pulsante alrededor de su cuerpo, y tomó un largo sorbo dramático. Sé lo que estás pensando, dijo en voz alta, mirándola. Camino. ¿Por qué está este tipo sentado junto a mi cápsula de coma con un termo que huele a pasta de dientes y arrepentimiento? Pregunta justa. Ella no respondió, obviamente, pero eso no lo detuvo. Me han dicho que hablo demasiado, dijo, acomodándose en la silla. Entonces, oficialmente eres mi audiencia cautiva. Siéntete especial. Él comenzó a hablar. Sobre todo, sobre cómo la máquina de café había logrado la sensibilidad la semana pasada y trató de sindicalizarse con la comida. Replicadores. Sobre la forma en que la estación Orfeo crujió cuando la gravedad artificial fluctuó como un viejo espacio. Ballena con indigestión. Sobre el pequeño terrario que guardaba en su laboratorio donde crecían algas en formas geométricas que nadie podía. Explícate. Él le contó historias, algunas verdaderas, otras embellecidas, otras completamente. Fabricado para el beneficio de ver si tal vez, solo tal vez, sus párpados se contraerían. No lo hicieron. Aún así, él mantuvo. Volviendo noche tras noche. Algunas personas lidiaron con el silencio. Liam lleno. Con sarcasmo y trivia. Su nombre,
aprendió del tronco rescatado de los restos, fue clasificado en un guión ilegible. Pero la traducción fonética había sido traducida como raya. Él. Me gustó, rimaba con algas y lo decías mal, lo cual fue un descubrimiento divertido durante una muy larga, turno privado de sueño. Raya, dijo una noche, tienes la peor suerte. Se estrelló en una estación de investigación llena de nerds con cafeína que piensan que el ambiente romántico es iluminación fluorescente y cultivos de esporas. Él hizo una pausa, mirando sus dedos, largos, delicados, inmóviles. Y sé que probablemente no puedas oírme, continuó. Pero si puedes, si hay incluso una molécula ahí escuchando, yo. Solo quiero que sepas que no iré a ninguna parte. Él se acercó y le tomó la mano. Era genial, más suave que él. Esperado, como seda bañada en escarcha. El momento se alargó. Maquinaria en algún lugar. Tarareó. El proyector volvió al inicio. Afuera, las estrellas continuaban. Su interminable y lenta danza a través del negro. Entonces, apenas perceptible, su dedo índice se movió. Liam se congeló. Él. Mirado fijamente, martillando el corazón. ¿Lo hiciste? ¿Eras tú? No hay respuesta. Las máquinas. No registré nada. Sin cambios en los signos vitales. Sin pico de datos. Él se rió. En silencio, un sonido sin aliento. Vale. O me imagino eso o tú simplemente. Choca los 5 conmigo con un solo dedo, en cuyo caso muy grosero. Se quedó allí toda la noche, de la mano de ella, con la luz del proyector. Parpadeando suavemente por el suelo como luciérnagas de un mundo que ninguno de los dos recordaba. Y a la noche siguiente vino. Otra vez. La bahía médica tenía reglas, publicadas, parpadeantes. Un orbe holográfico. Incluso flotaba cerca de la puerta para recordar al personal que no trajera líquidos abiertos, formas de vida no autorizadas ni objetos personales. Drama que excede una clasificación de gravedad de nivel 2. Liam Cade había roto al menos 5 reglas con solo entrar esa noche. Con una taza caliente, un chip de música etiquetado Launch Lizard Classics y un Battered bloc de dibujo que, según él, lo ayudó a procesar la disonancia emocional cósmica. Técnicamente, ninguno de los superiores le había dicho que dejara de visitar Rhea, pero tampoco esperaban que se estableciera. Lo que equivalía a un club social junto a su cama de soporte vital. No puede simplemente vivir aquí, había dicho el doctor Tamarind que, por la mañana, mirando su rincón improvisado como si espontáneamente brotaran bolsitas de frijoles e incienso. No estoy viviendo aquí. Liam respondió. Lo estoy persiguiendo. Energía muy diferente. Tamarindo la frotó. Temples y se alejó, murmurando algo sobre reevaluar sus elecciones profesionales. Ahora, durante el segundo ciclo nocturno. Cuando la mayor parte de la estación Orpheus se apagó para conservar el consumo del reactor, Liam se sentó. De vuelta en su silla, apoyó los pies en una consola de diagnóstico baja, también técnicamente contra las reglas, y se dirigió a Raya como si acabara de entrar a una cafetería y no hubiera pasado los últimos 11 días técnicamente. Muerte cerebral. Hoy, dijo grandiosamente, les voy a contar la historia del sensibles molde de la colonia que se aplica para una romántica asociación de licencia. Hizo una pausa dramática, como si el silencio pudiera apreciar la comedia de temporización. Usted va a encantar. Alerta de spoiler. El moho es malo para la poesía. Ella todavía no respondió. No con palabras, no con otro dedo de contracción. Pero Liam se juró su expresión se había cambiado por medio de un micrómetro. Probablemente una ilusión, sino que fue suficiente combustible para el monólogo del motor para seguir funcionando. Él le dijo. Acerca de su propia experiencia. Planeta Salto desde los 16 años. El incendio accidental en el laboratorio. Eso lo hizo alérgico a 5 tipos de proteínas y cuestionable su título no oficial de jefe de estaciones Orfeo. Moral. Describió caminatas espaciales que salieron mal cerca de anomalías de datos alucinatorios. Y la vez que la estación Ainora confundió una canción de amor con una señal de socorro y lanzó una evacuación completa. Protocolo a mitad de la noche de karaoke de San Valentín. Confía en mí, dijo, agitando lo que quedaba de su bebida. Nunca lo has sabido. Teme hasta que hayas visto a 100 científicos corriendo por sus vidas al ritmo de Can't Help Falling in Love. La voz de Nora resonó entonces, seca y vagamente crítica. Tu anécdota está en. Lo mejor es un adorno y, en el peor de los casos, una fabricación total. El señor Cade no ayuda. Nora. Mi directiva principal no está ayudando. Es eficiencia.
Liam puso los ojos en blanco. Y se volvió hacia Raya. ¿Ves con qué trato? Volvió a mirar su mano. No se movió, pero no lo soltó. En cambio, metió la mano en el bolsillo y sacó el bloc de dibujo. Los primeros. Las páginas eran una tontería. Garabatos de ballenas espaciales, un diagrama de flujo titulado, «Deberías lamer». La respuesta siempre fue que no, y un medio terminar la tira cómica que implican una muy musculoso medusas. Llamado Carl. Pero más profundo en las páginas eran imágenes de Rhea. No sé exactamente cómo fue. Liam no era buena, pero los fragmentos, la curva de su oreja, la tenue luz de la piel, un patrón de estrella que había imaginado la decoración de su mejilla, como pintura de guerra hecho de constelaciones. Espero que a usted no le importa, él dijo en voz baja, mostrando uno de los dibujos. Te pareces a alguien que merecía ser recordado, no se registran. Qué golpe más duro que él quiso que. Él tosió y cambió de marcha. De todos modos, dijo, tratando de aligerar el aire. Si alguna vez te despiertas, tendremos que hablar. Moda. Quiero decir, tu atuendo es toda una elegante armadura alienígena y un elegante misterio, y yo. Parece que un laboratorio explotó sobre mí, lo que hizo 2 veces en la misma semana. Él sonrió a ella. El sonido más débil volvió a resonar. Entonces algo cambió, no en ella, sino en la habitación. Un zumbido, un cambio sutil en la frecuencia, como los sistemas de la estación. Hipo fuera de sincronía. Las luces parpadearon. Reinicio de monitores, fallas para. Un segundo antes de estabilizar. Los signos vitales de Raya se muestran como formas de onda desconocidas. Y los picos de resonancia no humanos, tartamudearon, luego marcaron ligeramente hacia arriba. Liam se sentó derecho. Espera, ¿sentiste eso? La voz de Nora volvió, más concentrado ahora. Fluctuación del campo gravitatorio externo detectada. Un menor de edad. Anomalía en el espacio local. ¿Podría estar relacionado con ella? Desconocido. Sin embargo, ella. La matriz de resonancia se sincronizó brevemente con la anomalía antes de normalizarse. Liam miró la cara de Raya. Todavía sereno, todavía inmóvil. Voy a tomar eso como un sí, susurró. Él permaneció a su lado durante 1 hora más hasta que la luz se calmó y el zumbido se desvaneció. Luego se inclinó hacia adelante, descansando su codo cerca del suyo. Ya sabes, dijo más tranquilo ahora. Estás como matando a mí. Graba aquí. La mayoría de la gente se calienta conmigo en menos de 1 semana. No hubo respuesta, pero él juró su pulso. Lo que fuera que parecía un pulso, se había asentado en un ritmo que ahora se sentía familiar. Más tranquilo, anclado. No has terminado, le dijo. Ni siquiera cerca. Antes. Al irse a pasar la noche, Liam colocó el bloc de dibujo junto a su cama. En la última página, había escrito una nota. No te preocupes. Todavía estoy aquí. Además, Nora sigue intentando escanearte los oídos. Puede que quieras establecer límites cuando se despierta. Él sonrió para sí mismo, apaga el proyector, y se deslizó fuera en el corredor, conscientes de que la forma de onda en sus entrañas parpadeó una vez, como un corazón atrapado en el medio de una decisión. El tercer tiempo Raya abrió los ojos, se fue apenas por un segundo, no el tiempo suficiente para decir nada, no lo suficiente para estar seguro de. Incluso había sucedido. Pero Liam vio, o creyó hizo, y de inmediato se derrama la mitad de una taza de sintetizador de chocolate en la. A su vuelta en sorpresa. Nada de eso. Nope. Que fue en un abrir y cerrar, dijo. Saltando en su lugar. Tratando de sacudirse el líquido caliente de los pantalones sin parecer que estaba bailando a mitad de interpretación. Yo vi eso. Pestañeó. No me importa lo que diga el monitor. Definitivamente estás más consciente que yo. Antes de mi segunda copa, Rhea. No parpadeó de nuevo, por supuesto. Las luces de la bahía médica zumbaban por encima. El mismo ascenso y caída constante de ella. La biometría llenó la habitación. La máquina aún etiquetaba su estado como no respondedora. Pero Liam, sentado al lado. Ella, en su silla habitual, tenía un nuevo tipo de inquietud sobre la hora. Una creciente certeza de que su recuperación no fue solo posible. Ya había comenzado. Por primera vez, se dio cuenta de que ella no era solo sobreviviendo. Ella estaba escuchando. Está bien, entonces, dijo, cepillándose los pantalones húmedos con tanta dignidad como uno puede.
Mientras está sentado junto a un paciente en coma. Storytime está recibiendo una actualización. No más historias tristes de guerra o cafetería. Chismes. A partir de ahora, nos dedicaremos por completo a la ciencia ficción. Abróchate el cinturón, orejas largas. Se lanzó a un cuento sobre la época. Accidentalmente quedó encerrado dentro de una cámara de análisis sellada al vacío con un pulpo telepático de 6 pies. Según Liam, al pulpo no le gustaba que lo compararan con los mariscos de la tierra y había intentado demandar a la IA culinaria de la estación. Por calumnia. Imitó los tentáculos, le dio al pulpo un acento francés sin ninguna razón, y cuando el auto de la bahía médica Cleaner pasó por delante durante su clímax, señaló y gritó: «¡Ahí, eso es! ¡El traidor!». Los monitores de Raya sonaron en voz baja, casi tímidamente. Un ligero cambio en su química sanguínea, NAIST. La neuroactividad del sujeto 117 tiene. Aumentó un 0,04%. Consistente con el medio ambiente suave. Estimulación. Liam apretó el puño. Oh. Eso es lo que obtienes cuando te conviertes en arma. Papá bromea. No sabía que el humor era un protocolo de tratamiento válido. Obviamente nunca se ha visto el stand-up realizado durante la radioterapia. Estás fabricando de nuevo. Yo lo llamo medicina creativa. Pero a pesar de las bromas, algo real estaba cambiando. Durante los siguientes 2 días, Raya comenzó respondiendo a la entrada sensorial. Apenas al principio, sus párpados revoloteaban bajo estados. Su mano se movió no solo una vez, sino 2 veces. Las curvas alienígenas de ella. Los BioYTHMS comenzaron a estabilizarse. El doctor Tamrón lo ajustó a bucles neurales residuales. Ella no está consciente. No dejes que tu optimismo se adelante a los datos. Pero Liam había dejado de confiar en los datos. En cambio, confiaba en la forma en que los dedos de Raya se curvaban ligeramente hacia los suyos cuando él la tomó de la mano. La forma en que su rostro ya no se veía tan quieto, más como alguien durmiendo profundamente en lugar de alguien escapándose. Él comenzó a traerle cosas, ya no solo el proyector, sino sonidos, canciones. Desde la Tierra, grabaciones del viento soplando a través de las llanuras marcianas, la llamada rítmica de ballenas bajo los mares helados de Europa. Presentó a cada uno con suavidad, explicándolo primero. Dijo, tocar una melodía diminuta en un bucle se llama LOI. Está diseñado para la tristeza introspectiva mientras finges. Para estudiar. Ella no se rió. Todavía no. Pero ella se agitó. Al 4.º día, ella abrió los ojos de nuevo, y esta vez permanecieron abiertos. Plateado, no metálico. No artificial, sino algo más profundo, como la luz de las estrellas condensada en fluido. Parpadearon 1, 2 veces. Sus labios se abrieron. Un sonido escapó. Solo un respiro. Un susurro de sílabas que Liam no entendió cantado en una melodía que hizo que su pecho se apretara y aflojara a la vez. «Oye», dijo en voz baja, inclinándose hacia adentro. «Has vuelto», trató de sentarse. Ella. El cuerpo no obedeció. «Tranquilo», dijo, ajustando el campo de apoyo con un movimiento de muñeca. Gravity no es fan de remontadas repentinas. Sus ojos escanearon la habitación. Se quedaron en el techo, las lecturas de diagnóstico, el pequeño colección de cosas que Liam había dejado junto a su cama. El bloc de dibujo, el viejo chip de música, una nota arrugada que decía: «Todavía aquí». Además, Nora todavía nos está juzgando a los dos. «Raya», dijo Liam, señalándola y luego dándole golpecitos en el pecho. «Liam». Ella parpadeó de nuevo. Él intentó darle golpecitos en el pecho. Liam luego la señaló. «Tú». Ella lo miró durante mucho tiempo y luego colocó una mano, temblorosa pero deliberada, sobre su propio pecho. «Raya», dijo ella. Su voz era suave, como el viento sobre la arena, pero sostenía él la misma cadencia que la suya, imitando, aprendiendo. Él sonrió. «Bueno, hola. Ahí, Raya». Ella frunció el ceño ligeramente, como si tratara de analizar la palabra hola en algo significativo. Nora volvió a sonar, más alerta de lo habitual. «Neural. Actividad al 18% y en aumento. El sujeto exhibe mimetismo adaptativo y activo. Procesamiento de memoria». «Ella no acaba de regresar», susurró Liam. «Ella nos está decodificando». Eso. Por la noche, Raya no durmió.
Observó el proyector en silencio mientras mostraba dibujos animados antiguos de animales con limas de goma, persiguiéndonos unos a otros por paisajes imposibles. En un momento dado, levantó un dedo hacia la pantalla y miró. Liam. Él se inclinó. Eso es un conejo. Y el otro tipo es un coyote o alguien que necesita terapia. Ella no parecía del todo convencida, pero cuando terminó la caricatura y él la apagó, ella volvió a tocarle la mano, solo brevemente. Y por primera vez, Liam no habló. Él simplemente se quedó quieto. Esta vez, fue ella quien no la soltó. Resultó que Raya no solo se estaba despertando. Ella era reiniciando. Liam había visto recuperación antes en humanos. El lento regreso el lenguaje, la lenta reintegración del control muscular, la niebla levantando una hora tentativa a la vez. Pero Raya no estaba siguiendo las reglas. Su mente no avanzó sigilosamente. Surgió en saltos y destellos como si partes de ella fueran ponerse al día con ellos mismos fuera de orden. Algunas mañanas estaba tan silenciosa e inmóvil como el día en que llegó. Otras veces, sus ojos se abrían de par en par y balbuceaba en su idioma, sílabas que sonaban como cristal suave, rompiendo bajo el agua antes de colapsar nuevamente en la quietud. Liam hizo lo que un científico calificado y poco preparado sería suficiente. Él lo aló. Está bien, nuevo. Hipótesis, le dijo una tarde, paseando de un lado a otro frente a su cama. En realidad, eres una máquina de discos con tecnología cuántica de otra galaxia, y simplemente no he encontrado la moneda adecuada para hacerte cantar. Raya levantó una ceja. Progreso. Oh, puedes mover la cara ahora, dijo Liam, señalando. ¿Eso es escepticismo o digestión? Honestamente, es difícil saberlo con extraterrestres, imitó mal el gesto. Su mano se dejó caer a un lado como un fideo con ambición. Liam le dio el visto bueno. 10. De cada 10, se vería levemente amenazado nuevamente por su lenguaje corporal. Detrás de ellos, la voz de Nora emergió de un panel del techo, filtrada a través del habitual desdén electrónico. Señor Cade, debo recordarle que sus interacciones están siendo registradas para un estudio xenopsicológico a largo plazo. Perfecto. Entonces las civilizaciones futuras sabrán que el sarcasmo salvó vidas. Ella ha imitado más de 200 de tus voces. Patrones, incluidas 11 frases sin sentido y 3 movimientos de baile desaconsejables. Liam se agarró el pecho. Ella habla con fluidez. He alcanzado mi punto máximo. Raya inclinó la cabeza, el movimiento que Liam había llegado a reconocer como el preludio de la confusión o el estornudo. En cambio, ella habló. Liam se congeló. Ella lo había dicho antes una vez, pero ahora era clara, articulada con significado. Su voz aún llevaba el extraño eco. Suavidad de una señal no pensada para oídos humanos. Pero ella dijo su nombre como pregunta, como una prueba. Él sonrió. Sí, ese soy yo. Liam, tú eres Rea y esto. Saludó con la mano en la bahía médica en el grupo de consolas parpadeantes, es el hotel menos glamoroso del cuadrante. Raya parpadeó. Lentamente, procesando. Luego, después de una larga pausa, se llevó un dedo a la sien. Sus ojos perdieron el enfoque, yendo ligeramente vidriosos. Liam había visto esto antes, cuando ella la primera vez que se puso en contacto. Proyección mental, una memoria de difusión. Él se acercó con cautela. ¿Estás bien? Ella se acercó a él y tocó el centro de su frente. El medbay desaparecido. Por un momento, Liam se paró. En el interior de la mente de otra persona. Raya vio un sol que no reconoce. Azul y enorme, demasiado cerca para la comodidad. Debajo de él se extendía un mar del plata, pulsando en rítmica de las mareas como un animal dormido la respiración. Flotando sobre el agua eran las torres, los seres vivos, orgánicos y elegantes, conectados por hebras de hilo bioluminiscente que cambiaban de color a medida que los pensamientos pasaban a través de ellos. Luego vinieron los gritos, barcos cayendo del cielo, fuego sin calor. Criaturas, altas, sin rostro, envueltas en negro, descendiendo como fantasmas de órbita. Sintió que el miedo de Raya no solo era recordado, sino revivido. La estampida. A través de los pasillos, la última oleada de motores en la nave de escape, el silencio aplastante mientras su mundo caía. Detrás de ella, pieza a pieza resplandeciente, y luego su llegada. Solo, chocando contra metal frío,
rodeado de máquinas desconocidas y aire estéril. Entonces nada. Hasta que una voz, su voz. El recuerdo se desvaneció. Liam jadeó cuando se rompió la bahía médica. De vuelta a su lugar. Parpadeó, con el pecho agitado. Eso fue guau. Está bien, podrías. Me lo han advertido. Tal vez atenuó las luces, tocó música suave. Raya miró. Él, su expresión ilegible. Esa era tu casa, dijo en voz baja ahora. ¿No fue eso? Ella asintió una vez. Lo siento, Liam agregó después de un latido. ¿Qué tenías que? Déjalo atrás. Que no había nadie cuando aterrizaste. Rhea frunció el ceño. ¿Tú eras ahí? Eso lo dejó atónito. Sí, murmuró. Supongo que lo estaba. Ella hizo una pausa. De nuevo, considerando algo. Entonces te quedaste. Su acento era extraño. Las consonantes se estiraban, las vocales se deformaban, pero el significado aterrizaba con perfecta claridad. Liam se rió entre dientes, pero ahora sonaba diferente. Más pequeño, como si tuviera un poco de miedo por el peso detrás de sus palabras. Alguien tenía que hacerte compañía. Ni siquiera tenías una lista de reproducción decente. Volvió a inclinar la cabeza, pero esta vez los ojos. Arrugado en los bordes. Era una sonrisa, muy pequeña, casi no estaba, pero era real. Más tarde esa noche, Liam trajo un sintetizador portátil y lo colocó sobre la mesa a su lado. Él haría. Lo reprogramó para crear ondas sonoras táctiles, vibraciones que podía sentir en su interior. Yemas de los dedos. Esto, dijo, es música terrana. Algo de eso es bueno. Algo de eso te hace cuestionar la existencia del arte. Él colocó su mano en el borde del panel, tocó una línea de jazz lenta y baja. Algo ahumado y silencioso. Rhea cerró los ojos. Ella tocó un dedo, luego. No. Ella no solo estaba escuchando. Ella estaba memorizando el ritmo, adaptándose a eso. Una fusión de memoria alienígena y ruido humano. Y por primera vez, él. Los registros de la estación registraron su frecuencia cardíaca alineándose no con la biología de su especie. Patrones, pero a la música de Liam. No dijeron nada más esa noche, pero se quedaron. Y entre ellos, el silencio comenzó a sonar un poco curativo. La anomalía apareció por primera vez en día 26. Llegó sin drama, sin alarmas, sin destellos repentinos de cósmica. Doom, solo un parpadeo en la matriz de escáneres de largo alcance durante un barrido de mantenimiento. Una señal fantasma, una onda, él. Algo que generalmente se descartaba como estático o algún exoplaneta solitario estornudando en el vacío. Pero Nora no lo hizo. Despídelo. Eco cuántico no registrado detectado, dijo rotundamente sobre él. Intercomunicador Medbay mientras Liam intentaba sin éxito balancear una cuchara en su nariz para la diversión de Raya. Aproximadamente a 0,004 años luz de distancia. Direccional. Origen desconocido. La señal se repite a intervalos irregulares, lo que sugiere entropía. Patrón de descomposición. Liam parpadeó y bajó la cuchara. Decaimiento de la entropía. Eso no es siniestro en absoluto. ¿Debería cancelar la hora de la tarjeta de vocabulario del lenguaje alienígena de esta noche o simplemente asumir que nos vaporizarán? ¿A mitad de camino? Incierto, respondió N, aunque la probabilidad de vaporización ha subido un 0,7%. Genial. No puedo esperar para decirle a Raya que ella ama un buen porcentaje. Raya, sentada erguida ahora con una unidad estabilizadora acunando suavemente su columna vertebral, estaba mejorando. Por el día. Su discurso venía en ráfagas, frases entrecortadas y rotas que parpadeaban entre el inglés y su nativo lengua, a menudo salpicada de gestos y miradas extrañas hacia los rincones de él. Habitación como si estuviera escuchando ecos que nadie más podía oír. Ella también había aprendido a sonreír más. No solo mimetismo. Ahora, los reales. Cuando Liam se burlaba de su propio cabello, había un agujero negro. Creciendo en ello, lo juro. Ella se reía en un gas corto y encantado que sonaba como si alguien sacudiera un parabrisas de vidrio. Pero, cuando se mencionó la anomalía, esa alegría se evaporó. Ella se puso rígida, los ojos se agudizaron, sus pupilas, normalmente plateadas. Charcos de calma, apretados como materia estelar plegándose hacia adentro. ¿Qué es? Preguntó Liam. ¿Sabes algo? Raya.
Miró fijamente la pantalla hueca mientras el patrón de pulsos de la anomalía se repetía de nuevo. Entonces ella susurró una palabra, una que él escuchado en fragmentos antes, pero nunca con ese tono. Chisari. Él frunció el ceño. ¿Ese es el nombre de tu gente? Ella sacudió la cabeza. Numere a los que persiguen. Él. Medbay se volvió más silencioso de alguna manera. Liam miró hacia la terminal. Nora hizo referencia cruzada a ese término en todos los conocidos. Bases de datos xenolingüísticas. Coincidencia negativa. Ningún idioma conocido incluye el Chesari. La estructura fonética sugiere sintaxis antigua basada en raíces, probablemente anterior a la mayoría de las lenguas galácticas estándar. Liam se volvió hacia Raya. Tú eres. Diciéndome esta señal, esta anomalía, es de ellos. Ella asintió una vez. Lentamente y luego se puso de pie. Era inestable. Sus rodillas se doblaron ligeramente. Pero ella se levantó sola. Caminó hacia la pantalla hueca y colocó una mano sobre ella. El patrón de pulso. Sus dedos brillaron débilmente contra la pantalla. Y por primera vez, Liam se dio cuenta. Su piel no solo reflejaba la luz. Estaba interactuando con él, doblándolo de maneras que desafiaban la física estándar. Ella estaba reaccionando algo más que al sonido y al calor. Ella estaba sintonizada con otra cosa. Cazan. Sobrevivientes, dijo por fin, enunciando cada sílaba como cruzando un puente roto. Mi gente, no muchos se fueron. Bóvedas ocultas. Mapas dispersos. Yo soy uno. ¿Una qué? Preguntó Liam. Él también se paró ahora, moviéndose suavemente. Más cerca. ¿Un sobreviviente, un mensajero? Ella dudó. Llave. Había algo en esa palabra que agrietó el aire. Liam parpadeó. ¿Quieres decir que eres como un genético? ¿Código de acceso? Ella se volvió hacia él. Codificado en mí. Memoria biosimbiótica. Biblioteca cultural enterrada como una unidad de datos que sangra si se le cae, dijo. Murmuró, luego agregó, lo siento, mal chiste. Raya no sonrió esta vez. Ella tocó la pantalla de nuevo, el patrón de pulso se repitió. Esta vez, Liam pudo escucharlo débilmente a través de los altavoces. Bajo. Tonos vibrantes que sonaban casi como respirar o llorar. Vienen cuando uno despierta, dijo Raya. Cuando la señal rompe el silencio. ¿Crees que recogieron tu presencia? Ella no respondió porque no necesitaba hacerlo. Liam se volvió hacia los registros del escáner. La señal fue más fuerte. Ahora, ya no te desmayes. Nora habló de nuevo, su voz carecía de su clínica habitual. Indiferencia. Objeto entrando en el perímetro del sistema. Velocidad subluminal. Configuración no estándar. Sin código formal de transpondedor. Un barco. Un barco que se suponía que no debía estar allí. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Liam. No precisamente por miedo, sino por el reconocimiento de que cualquier milagro silencioso que hubiera estado sucediendo en esta bahía médica ya no estaba oculto. Algo más había encontrado. Eso. Miró a Raya. ¿Crees que están aquí por ti? Ella asintió una vez lentamente. Él miró sus manos temblorosas y luego dijo, está bien, entonces, ¿qué hacemos? Ahora. Ella miró fijamente la alimentación del escáner y luego susurró, corre. Él parpadeó. Yo tenía miedo de que dijeras eso. Y por primera vez desde que se despertó, su sonrisa volvió más amplia, más nítida. No un feliz, un nacido en la guerra. Entonces corre rápido, dijo. Liam siempre asumió que cuando su vida diera un giro brusco hacia el peligro, habría música dramática, luces intermitentes, tal vez una cámara lenta. Corre por un pasillo. En cambio, cuando el barco desconocido violó el perímetro exterior de la estación Orpheus, la alerta de emergencia vino con un timbre apagado y un mensaje desplazable en las paredes del pasillo que decía, por favor, evacúe de manera ordenada. Trata de no gritar. En algún lugar a lo lejos, alguien gritó de todos modos. Humanos, predeciblemente poco confiables bajo presión. Está bien, murmuró Liam mientras corrió de regreso a la bahía médica con 2 brazadas llenas de equipo. Estábamos saltando despacio y saltando directamente a la parte donde todo se desmorona. Raya ya estaba de pie, vestida con un vestido cosido. Uniforme que Liam había tomado prestado de la hidroponía y ajustado con lo que generosamente podría llamarse sastrería creativa. Ahora parecía más alta, más serena.
Había algo enrollado debajo de su calma, una disposición que Liam no había visto antes. Él le arrojó un pequeño dispositivo. La tecla Transonic Field podría entrar. Útil si golpeamos una puerta cerrada y no podemos encontrar el botón. Ella lo atrapó con una mano. No deberías tener esto. Y... De acuerdo. No le digas a la IA. Escuché eso. Nora intervino. El pasillo fuera de él. Medbay estaba pulsando con luz roja ahora. Protocolo de emergencia nivel 3. Brecha de contención pendiente. Lo desconocido. Bessel no había disparado un tiro. No había respondido a ningún saludo. Simplemente atracó. O más bien se fusionó. Nora le había mostrado a Liam las imágenes. Zarcillos de algo oscuro. Aleación, ni metálica ni orgánica, sino algo intermedio, serpenteando desde él. Nave alienígena, aferrándose a la estación Orfeo como a Ivy, buscando un latido del corazón. Fue silencioso, deliberado, no. Explosiones, sin fanfarria, solo intimidad no deseada. Liam y Raya se deslizaron en él. Túneles de mantenimiento auxiliares, los espacios de acceso de techo bajo utilizados principalmente por drones de reparación y aquellos que intentan evitar. Revisiones de desempeño. Abrió el camino, agachándose debajo de un conducto de energía con un zumbido agudo y chispas ocasionales. Nosotros. Podría simplemente hablar con ellos, ofreció Liam, aunque su tono dejó en claro que ni siquiera estaba convencido de la idea. Raya la sacudió. Cabeza. Sin voces, solo casa, ¿verdad? Entonces, no es exactamente un cálido acercamiento diplomático. Luego, cuanto más se adentraban en la estación, más silenciosa se volvía. Nora. Desviarlos de los corredores principales, alegando que la ambigüedad operativa era la mejor defensa. Eso y no respirar demasiado fuerte. Se está moviendo por el ala este, dijo Nora, su voz ahora. Restringido al auricular de Liam. Sus formas físicas no están claras. Las lecturas fluctúan, ya sea encubiertas, parcialmente, en fase, o biológicamente incompatible con nuestros sensores. Genial, murmuró Liam. Ninjas sigilosos hechos de matemáticas. Posiblemente no fue un cumplido. Rhea hizo una pausa en un intersección, colocando su palma contra la pared. Una onda de luz azul pulsó desde sus dedos, extendiéndose como tinta en agua. El barco reaccionó, gemidos de metal, sistemas parpadeantes. ¿Qué eres tú haciendo?, preguntó Liam, con los ojos muy abiertos. Escuchando, dijo ella. ¿A qué espacio? Recuerda, susurró como si la respuesta fuera obvia. Este lugar no los quiere aquí. Antes de que pudiera. Pregúntele a qué se refería, las luces de arriba se estremecieron y murieron. Todo cayó en la oscuridad, espesa, absoluta. Liam alcanzado. Salió por instinto y sintió que su mano encontraba la suya primero. Un segundo después, las luces de fondo de emergencia cobraron vida en suave parpadeo. Franjas azules a lo largo del suelo. Mira, dijo, manteniendo la voz suave. Hacemos un buen equipo. Tú eres la llave alienígena mística de los secretos galácticos, y yo soy el tipo que entra en pánico y trae bocadillos. Snack Guy es importante, respondió Rhea. Él la miró fijamente. Estás bromeando ahora. Estamos oficialmente asediado por seres sin rostro, y estás desarrollando un sentido del humor. Ella levantó una ceja. Bien. Sincronización, sí. Terrible, pero respeto el compromiso. Llegaron al sector de laboratorio, en el que Liam prácticamente había vivido antes del accidente. Tenía una salida trasera a la bahía del transbordador. Si pudieran alcanzarlo, podrían agarrar una cápsula de evacuación. No es un escape glamoroso, pero es mejor dejarse absorber por una pesadilla tecno. Excepto, el laboratorio no estaba vacío. Dos figuras estaban allí. Alto, silencioso, equivocado, sin usar armadura, no encubierta, simplemente existiendo donde nada debería. Sus superficies eran negro mate, absorbiendo cada gota de luz, como si no estuvieran simplemente envueltas en oscuridad. Fueron la ausencia de ser. Rhea se detuvo. El aire se tensó. Uno de los seres volvió la cabeza. No. Cara, ojos, acaba de suave curvatura donde el significado debe ser. Levantó un mano y tomó uno lento, deliberado paso adelante. Liam se paró enfrente de Rhea. Yo no soy probablemente el arma que estaba esperando, dijo. Pero yo no muerden cuando están acorralados. La criatura no respondió.
En su lugar, liberan una vibración baja, casi inaudible. Pero Liam se sentía en su columna vertebral. Raya ha dado un paso adelante ahora, el cepillado de su brazo con suavidad. Ella aguantó ambas palmas de las manos y cantaron. No era una canción de los estándares humanos. No hay melodía, no hay ningún idioma. Solo una frecuencia, un tono que le atravesó el silencio como una línea trazada en el aire. Las criaturas se congelaron. Por un momento suspendido, nada se movió. Entonces, sin advertencia, se voltearon y se derritieron contra las paredes. Literalmente, sus formas se disolvieron. En sombras fluidas, deslizándose entre paneles y desapareciendo la arquitectura como fantasmas, avergonzados. Haber sido visto. Liam miró fijamente, con la mandíbula floja. Eso es ese es un buen truco. El aliento de Raya era superficial. Ellos prueban. No golpean hasta la orilla. Entonces, son tímidos invasores. Eso es nuevo. Nos vamos ahora, dijo ella. Él asintió. No más bromas. Juntos corrieron. Y detrás de ellos, la estación exhaló como si supiera algo. Anschent acababa de ser invitado a entrar. El transbordador que eligió Liam no era el más rápido. Ni siquiera figuraba en la lista de manifiesto oficial nunca más. Principalmente porque había fallado en todas las pruebas de rendimiento, excepto en la etiquetada técnicamente. No explota. Pero tenía una transmisión en funcionamiento, sellos de presión intactos y solo suficiente protección para hacer una salida no autorizada, solo un poco suicida. Mas estuvo cerca. Él y Raya se agachan debajo del mamparo del hangar C, con el aliento entrecortado. Sus pasos crecen desiguales por el esfuerzo. Cualquiera que fuera la energía que ella había vertido en esa desviación sónica en el laboratorio, tenía. Le costó. Su piel brillaba débilmente ahora, no con el brillo calmado habitual, sino como un cable sostenido apenas por debajo de la sobrecarga. Aún así, ella siguió el ritmo, su mano en la suya. Sus ojos alerta, escaneando sombras incluso antes de que se movieran. La bahía del hangar estaba inquietantemente quieta. Luces de emergencia parpadeantes. Rojo a través de filas de recipientes sin usar, la mayoría envueltos en redes de mantenimiento. Sin tripulación, no. Guardias, solo silencio y el constante peso tácito de ser vigilado. Liam abrió la escotilla de lanzamiento con un chip de acceso robado y susurró, «Está bien, esta es la parte en la que no morimos. Trate de mirar. Optimista». Intentándolo, dijo Raya, su voz apenas audible. Una vez dentro, ellos. Selló la escotilla detrás de ellos. El viejo transbordador tarareó a la vida con un gruñido irritado como un gato despertado de la criostasis. La consola parpadeó con incertidumbre, recorriendo docenas de diagnósticos de advertencia como si ella también tuviera dudas sobre este escape. Plan. La voz de Nora crepitó a través de las comunicaciones del barco. Lanzamiento no autorizado. Secuencia detectada. Sí, gracias, murmuró Liam. Nos dimos cuenta. Hubo una pausa. Entonces. Anulación de seguridad concedida. Buena suerte, señor Cade. Liam parpadeó. Esperen. ¿En serio? Reclasificaré su condición de mensajero de emergencia bajo la cláusula 27F. Esa no es una cláusula real. Lo es ahora. Antes de que pudiera agradecerle, el comunicador cortó. Se volvió hacia Raya, que había. Se acomodó en el asiento del copiloto con eficiencia practicada. Ella había estado en un barco como este antes. Tal vez no esto. Modelo. Tal vez no con este diseño exacto, pero lo suficientemente cerca como para que sus manos supieran a dónde llegar. Sus dedos flotaban sobre él. Pantalla, reaccionando más rápido de lo que Liam podría procesar. Campo subespacial listo, dijo. Trayectoria no ideal. Definir no es ideal. Ella lo miró. Podemos plegarnos en. Región equivocada. Defina la región incorrecta. Espacio muerto o el interior de un planeta. Él hizo una pausa, luego se encogió de hombros. Estadísticamente, esos son aún mejores que ser devorados por la sombra progresiva de la realidad. Monstruos. Ella no lo corrigió. Los motores se calentaron, las abrazaderas de lanzamiento se soltaron. Liam guió al transbordador fuera de la percha en el manual, los dedos temblando de nervios. Afuera, estación Orfeo. Parecía diferente, menos como un puesto de investigación y más como un ser vivo, enredado en enredaderas oscuras y pulsantes. La nave alienígena ya había atracado por completo.
Ya no era un visitante. Se había convertido en un parásito. Los zarcillos se extendían a lo largo. Las venas en forma de casco de la estación, que se conectan a las matrices de comunicación. Ejes de ventilación-fusión, incluso estabilizadores de gravitación. Toda la estructura latía débilmente como si tuviera un latido propio. Ahora, ¿crees? ¿Nos perseguirán?, preguntó Liam. No persiguen, dijo Rhea. Ellos siguen. Semánticas diferentes. De cualquier manera, me gustaría quedarme sin compañía. Ella echó un vistazo a la ventana gráfica, su rostro ilegible. No solo me persiguen a mí. Liam dudó. ¿A qué te refieres? No soy la única llave. Las palabras aterrizaron como metal frío. Raya. Se volvió hacia él lentamente. Había otros. Semillas escondidas en muchos lugares. Estábamos dispersos para proteger la bóveda. Para preservar la memoria. ¿Cuántos más? No lo sé. Solo sé esto. Cuando uno se despierta, comienza la señal. Y vinieron los Cesari, Liam terminó. Ella asintió. La lanzadera se sacudió de repente. El pasillo exterior brillaba. Ráfaga estática a través de los paneles. Nos están haciendo ping, dijo Liam. Dedos volando por la consola. Escaneo de largo alcance. Esa nave está tratando de marcar nuestra trayectoria. No nos dejarán. Ve. Entonces no vamos a donde esperan. Raya lo miró. Estás alterando coordenadas. Oh, sí. Nos estamos volviendo pícaros. ¿Sabes lo que estás haciendo? Ni siquiera un poco. El núcleo subespacial. Pulsado detrás de ellos. Con un vino fuerte, la lanzadera se cerró y se lanzó al espacio plegable. Sin rastros de estrellas, sin iluminación. Llamarada, solo un cambio absoluto repentino y luego negro. El mundo desapareció. Ellos. No estábamos en ninguna parte. Fold Space, a diferencia de su nombre, no se parecía en nada a un pliegue. Eso. Era más como estar entre páginas. Las estrellas se habían ido. El sonido no existía. Cada indicador en el que confiaba Liam se convertía en galimatías. Y en medio de todo, las luces internas del barco se atenuaron. Rhea extendió la mano y apoyó la mano en la pared. Su piel volvió a brillar y el poder volvió a parpadear apenas. Tú. Nos estabilizó, susurró. Alineé el campo ligeramente. Él sacudió la cabeza, sonriendo a pesar de sí mismo. Tengo que aprender cómo haces eso. No, dijo ella. No deberías. Se sentaron en silencio un rato, el zumbido del núcleo solo sonido. Entonces Rhea volvió a hablar en voz baja. ¿Por qué te quedaste? Liam miró. A ella. Quiero decir, en la estación de la Bahía Médica. ¿Por qué no te fuiste como él? ¿Otros? Pensó en ello, luego se encogió de hombros. Estaba solo, herido. Todos. Dijeron que te habías ido, pero algo en mí no les creía. Pensé que si tuviera la más mínima posibilidad, alguien debería estar allí. Ella bajó la vista a sus manos. Eso me cambió. Liam parpadeó. ¿Qué? Mi gente no se une fácilmente, dijo. La conexión es elegida, escasa. Nosotros. Evolucionó para proteger la memoria, no la emoción. Pero te recuerdo, Liam tragó saliva. Bueno, eso es extremadamente halagador y levemente aterrador. Expresión de Raya. No cambió, pero sus ojos se suavizaron. Bien. No volvió a hablar durante mucho tiempo. Momento. Entonces se activó la alerta de proximidad. Liam saltó. Oh no, no me lo digas. Pero ya era demasiado tarde. Algo los había seguido. Algo que había aprendido a hacer. El borde del espacio desplegado. Brilloso y agrietado. Y así, ya no estaban solos. Pliegue. Se suponía que el espacio no debía estar abarrotado. Según todas las teorías que Liam había leído a medias y malinterpretado, era un medio transitorio, un lugar entre lugares donde la causalidad tuvo hipo y la distancia dobló las rodillas por la comodidad. Pero cuando el brillante filo de la irrealidad agrietado como el cristal y algo entrado, la teoría de los libros, rápidamente se incendió en su mente. La entidad no estalló en el traslado. No uña de disparar o gritar. Simplemente fue, presionando contra los límites de la nave Gravitic burbuja como la niebla en un parabrisas. De forma todavía conscientes. Raya del. La respiración se aceleró en el momento en que llegó.
Ella no miraba el miedo exactamente, más bien ella había reconocer una antigua lesión. Volviendo de una forma diferente. No es plena, ella susurró, en voz baja. Solo un fragmento, un scout, pero... sigue siendo peligroso. Liam miró fijamente la masa cambiante más allá de la ventana gráfica, su forma negándose a asentarse. ¿Cómo nos libramos de un fantasma en el espacio? No lo haces, dijo ella. Lo superas. O dámelo. Algo que no quiere. Él parpadeó. Como una conferencia sobre ética cuántica. Ella casi sonríe. Pero luego se puso de pie, dio un paso hacia la parte trasera de la lanzadera donde el núcleo latía débilmente. Y extendió ambas manos hacia la pared. El metal respondió, no como una máquina, pero como una piel reaccionando a su propio latido cardíaco. Las yemas de sus dedos chispearon. Liam se movió para detenerla, luego dudó. Había algo antiguo en su postura. Algo ceremonial. ¿Qué estás haciendo?, él preguntó. Cambiando la nota. Ella dijo. Él parpadeó. ¿Ahora qué? Rastrean la frecuencia, la memoria. Debemos confundir. El rastro. Liam se frotó la sien. Entonces, un señuelo, una señal. Alteraré el eco. Ellos siguen. Desvío a través de la resonancia. Liam miró el núcleo. Diagnósticos. Eso podría desestabilizar el impulso. Sí, dijo con calma, pero solo. Brevemente. Debes mantenerlo unido. Yo. Apenas me mantengo unido. Ella. La voz se suavizó. Pero te quedaste. Aguanta. Ese es tu regalo. Él quería. Discutir, hacer una broma, decir algo frívolo como regalo es una palabra fuerte, pero... En cambio, asintió, tomó el asiento del copiloto, colocó las palmas de las manos en la interfaz y se sincronizó con el viejo sistema nervioso del barco. Raya comenzó. La frecuencia que liberó fue diferente. Cualquier cosa que el transbordador haya procesado alguna vez. No era música ni lenguaje. Fue un sonido hecho memoria, una armonía que llevó emoción, no a través del tono, sino a través de la intención. Resonó con pérdida. Y la distancia, con la fría brillantez de su hijo en el último suspiro de su planeta. Brilló con adiós, y... luego, superpuesto, vino algo más. La voz de Liam, torpe, divagante. Desde una de las primeras noches junto a su cama, contando la historia del pulpo cantor en la pelea del bar de medusas. Ella. El recuerdo de él también había quedado impreso. El núcleo surgió. El espacio de plegado ondulado y... gritó. La entidad se estremeció, luego se retiró. El barco se resistió una vez. Violentamente. La matriz nav se encendió. Liam apretó los dientes, los dedos blancos. Con los nudillos en los controles. Rhea se desplomó a su lado, con el aliento entrecortado. Los ojos aún brillan débilmente con luz residual. La lanzadera se desprendió del espacio plegado como un pájaro que sale de su caparazón. Cayeron al espacio real sobre una luna pálida y silenciosa que orbitaba alrededor de un gigante gaseoso cuyos anillos brillaban con hielo y escombros. Sin señales, sin amenazas, solo el sonido del metal enfriándose lentamente. Estabilizando los latidos del corazón desde el núcleo. Liam exhaló. Bueno, eso tampoco fue heroísmo o locura espacial mutua. Raya no respondió de inmediato. Entonces ella extendió la mano, le tocó el brazo y dijo, por ahora estamos a salvo. Él asintió, pero él. No me relajé. No del todo. ¿Crees que volverán a seguirte? Ella se recostó. Miró distante. Número, todavía no. La resonancia que usamos. Dice que esta clave es roto. Ellos lo creerán. Liam frunció el ceño. Y si no lo hacen, ella miró a él. Luego corremos de nuevo, pero no solos esta vez. Trabajaron en silencio para convierta el transbordador en algo habitable. No era lujo, más bien supervivencia con tapicería, pero tenía poder, aire, raciones de comida y una vista de anillos que haría llorar a cualquier poeta. Liam. Empecé a mapear fragmentos de la mente de Rhea. Fragmentos de cartas estelares, glifos. Recuerdos. La bóveda que ella había mencionado era real, oculta, esparcida por todas partes. Viejas coordenadas enterradas profundamente en su biología. Ella era un archivo viviente, no solo de datos, pero de cultura, emoción, alma. En esas horas tranquilas, Liam preguntó. ¿Más preguntas?
Ella le enseñó cómo su gente convertía los recuerdos en piel, cómo la luz fue una vez su forma principal de comunicación, y cómo se ganaban los nombres, no se daban. Preguntó qué nombre. Ella se lo daría si pudiera. Ella hizo una pausa, luego susurró. Mordedor. Él pestañeó. Eso suena como una correa. Significa uno que ancla, que permanece incluso en vacío. Liam no sabía qué decirle a eso, así que no dijo nada en absoluto. Pasaron las semanas. El transbordador se convirtió en su hogar. Liam montó un pequeño módulo de jardín con tubos de filtración viejos. Roya construyó un interfaz rudimentaria a partir de componentes desechados que proyectan fragmentos de la arquitectura de su gente con luz tenue. Templos hechos de polvo de estrellas y lógica de cristal. Ciudades que respiraban. Se rieron más. Hablaron menos. A veces, pero de maneras que significaban más. Aprendió a cocinar. Aprendió a escuchar. Y una noche, como la luna, sumergido detrás de su gigante gaseoso y su mundo se oscureció excepto por la luz de las estrellas, Raya se sentó a su lado y dijo, «Tú. Me cambió». Liam levantó la vista de las reparaciones de su circuito. ¿Para bien o para mal? Ella sonrió, real y sin vigilancia. Para elegir. No lo sabía antes. Él cogió su mano. Ella no se apartó. Habría otras amenazas, otras señales, otros fragmentos de el pasado abriéndose camino a través del futuro. Pero por ahora, habían encontrado la tranquilidad entre las tormentas. ¿Y en qué? Tranquilo, empezaron algo.